Remedios se despertó sin motivo aparente. El sonido fue leve, como un chasquido, pero suficiente para hacerla abrir los ojos. Miró el reloj sobre la cómoda. Marcaba 3:33 de la madrugada. Sintió un escalofrío en la espalda y se sentó lentamente en la cama, sin encender la luz. Por un momento pensó que había sido un sueño, pero algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. El aire en la habitación no era el mismo de otras noches. Olía distinto, como a madera quemada y ropa húmeda guardada por mucho tiempo. Caminó con pasos lentos por el pasillo. Desde la puerta entreabierta del cuarto de su nieta salió un silencio espeso. Empujó la hoja con la palma y notó que estaba cerrada con llave desde dentro. Tocó suavemente. «Josefina, ¿estás bien?» No hubo respuesta. Bajó la mirada y notó la vela del altar completamente derretida. Lo extraño no era la cera ni la mecha apagada. Era la dirección en la que la cera había escurrido, hacia arriba, como si el calor hubiese venido del suelo. La ventana, sin embargo, seguía cerrada. Sintió el impulso de insistir, pero algo la detuvo. Una voz interna, como la que una madre escucha cuando presiente que algo va mal, le pidió silencio. Puso la mano sobre el marco de la puerta y se quedó ahí unos segundos, escuchando el respirar tranquilo de su nieta al otro lado. No parecía haber peligro inmediato, pero sí algo más profundo, algo que escapaba de toda explicación lógica. Volvió a su cuarto sin hacer ruido y se sentó al borde de la cama. En el crucifijo colgado sobre la cabecera, el rostro del Cristo parecía distinto, menos sereno. Tomó el rosario de la mesita, el mismo que usaba desde que perdió a su hija en aquel accidente absurdo, y comenzó a rezar sin voz, solo con los labios y el pensamiento. Sus dedos pasaban de cuenta en cuenta, como quien busca una certeza dentro de lo desconocido. A medida que avanzaba en la oración, el cuerpo se le iba relajando, pero el corazón no dejaba de latir con fuerza. Esa noche no volvió a dormir. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, se levantó y preparó café como todos los días. Josefina bajó más tarde, con ojeras y el rostro pálido. No se saludaron, solo se miraron un instante. La abuela notó que los ojos de su nieta no eran exactamente los mismos de antes. Había en ellos una quietud peligrosa. Josefina bebió el café en silencio, sin azúcar, como si no sintiera el sabor. La vela del altar fue reemplazada, pero el olor de cera quemada permaneció por días. Doña Remedios no mencionó lo ocurrido, pero marcó en su calendario la hora exacta, 3:33. Sabía que algo había comenzado, no sabía qué, pero había aprendido con los años que hay noches que no se olvidan, y esa era una de ellas. El autobús se detuvo en la pequeña plaza de San Esteban a las 3:15 de la tarde, bajo un sol blanco y pesado. Josefina descendió sola, sin presa, con un vestido de algodón que alguna vez fue azul cielo y una maleta que arrastraba una rueda floja. El calor subía del pavimento agrietado como un suspiro largo y seco. No había nadie esperando, ni un familiar ni un amigo. Solo el sonido distante de una campana de iglesia y un perro flaco que dormitaba bajo una banca. Miró alrededor. Nada había cambiado. Las fachadas despintadas, el toldo roto de la tienda de don Genaro, el mismo poste de luz que parpadeaba de noche. Todo seguía igual, excepto ella. Tenía 27, pero la expresión de quien había vivido mucho más. Caminó por la calle de tierra en dirección a la última casa de la calle Juárez, donde vivía doña Remedios, la única que aún la recibía sin preguntas ni reproches. Al llegar al portón oxidado, la anciana ya la esperaba en el zaguán, como si hubiera presentido su llegada. Sin decir nada, abrió los brazos. Josefina soltó la maleta y se dejó abrazar. El olor a loción de lavanda y café recién hecho casi le sacó las lágrimas. «Te trajo Dios, mija».
susurró la abuela. Josefina no respondió, solo murmuró con voz seca: volví porque no tenía a dónde más ir. Entraron. La casa estaba igual. El piso rojo encerado, los santos en la pared, el ventilador colgante que apenas se movía, con un zumbido que parecía parte de la estructura misma del lugar. El tiempo se había detenido ahí. En la cocina, el olor a frijoles y comino llenaba el aire. Todo era familiar, todo era ajeno. Subió a su antiguo cuarto. Las cortinas de encaje colgaban igual. La colcha floreada, el crucifijo torcido en la pared, los libros escolares en la repisa. Se sentó en la orilla de la cama y observó una fotografía de sus padres, muertos hacía casi 2 décadas en un choque de carretera. Tragó saliva con dificultad. Tocó el borde de la colcha con la punta de los dedos y susurró: si de verdad hay alguien allá arriba, ¿por qué nunca hizo nada por mí? En el pasillo, doña Remedios escuchó, pero no dijo nada. Se refugió en el sonido de la olla hirviendo. Esa noche, cenaron en silencio. Josefina apenas probó la comida. La abuela la miró con discreción. Había tristeza, sí, pero también algo más, una oscuridad quieta, contenida, como una tormenta aguardando su momento. Cuando la vieja preguntó por su vida en la capital, Josefina respondió: todo se acabó. Fui ingenua, confié donde no debía, perdí todo. Doña Remedios le tomó la mano. Dios perdona, mija, siempre perdona. Josefina la miró con los ojos vacíos. ¿Y si Dios nunca estuvo? Los días siguientes al regreso de Josefina fueron silenciosos, casi inmóviles. Se levantaba tarde. Pasaba horas sentada en la sala, con los pies descalzos sobre el piso encerado, sin decir palabra. A veces, simplemente observaba el ventilador girar en cámara lenta, como si en ese movimiento monótono se escondiera alguna respuesta. Doña Remedios, aunque de costumbre reservada, empezó a notarlo todo. Y lo que más le inquietaba eran los ojos de su nieta. Josefina tenía la mirada fija, tensa, como si estuviera viendo algo que los demás no veían. No pestañeaba con normalidad. Se quedaba largo rato observando la imagen de la Virgen de la Soledad, esa que colgaba sobre el aparador de la sala desde hacía más de 40 años. Una noche, la anciana despertó por sed y al pasar por el pasillo rumbo a la cocina, se detuvo en seco. Josefina estaba allí, de pie frente a la figura religiosa, en la oscuridad total, sin moverse, como una estatua. Sus labios se movían, pero no se oía ningún sonido. «¿Josefina?», murmuró la abuela. La joven se giró lentamente, como si saliera de un trance. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero su voz fue serena. «Solo quería ver si ella todavía me escucha». Luego se fue al cuarto como si nada. Doña Remedios no respondió. Se quedó mirando la figura de la Virgen por varios minutos. Por primera vez, sintió que los ojos tallados de yeso también la miraban a ella, con una compasión que no tranquilizaba. Durante el día, Josefina se mostraba apática, pero sus movimientos no había descuido, ni tropiezo, ni palabra dicha de más. Cuando alguien pasaba por la calle y saludaba, ella respondía con un gesto breve. No era desdén, era algo más frío, más distante, como si su mente estuviera ocupada en otra parte, como si esa parte ni siquiera perteneciera a San Esteban. Una tarde, doña Remedios notó algo más. Mientras limpiaba el polvo del altar familiar, vio que la vela nueva, la que había encendido tras la noche de la vela derretida, se había partido en dos, justo por el centro, como si alguien la hubiera quebrado con los dedos. Nadie había tocado el altar desde entonces. La anciana sintió una punzada de miedo, pero no lo mencionó. En su juventud, había escuchado historias de mujeres que regresaban con la mirada cambiada, con el cuerpo presente, pero el espíritu en otro sitio. No eran leyendas, eran advertencias. Esa noche, mientras Josefina dormía,
la abuela colocó debajo de su cama una ramita de pirul bendecida, no por superstición, sino por instinto. En la madrugada, la rama apareció fuera del cuarto, partida en dos. Nadie en la casa sabía cómo. Josefina no dijo nada al respecto, solo miró a su abuela con los mismos ojos que ya no pestañeaban, y sonrió. Josefina despertó antes del amanecer, como si una cuerda invisible la hubiese jalado desde el interior del sueño. No había cantos de gallo ni ruidos del pueblo, solo un silencio grueso, como de iglesia cerrada. Se levantó en silencio, se vistió sin hacer ruido y salió con la llave guardada dentro del sostén. La puerta de madera chirrió un poco, pero nadie la oyó. Doña Remedios dormía en su habitación del fondo, con una vela encendida y un escapulario entre las manos. La calle principal aún estaba desierta, solo el eco lejano de un motor viejo rompiendo la madrugada. Josefina caminó hasta las afueras del pueblo, bordeando los campos secos, hasta llegar al lugar que ya no aparecía en los mapas: la bifurcación del Llano Viejo. Ese cruce de caminos había sido parte de su niñez. Allí aprendió a andar en bicicleta. Allí jugaban carreras con los primos cuando aún vivían todos. Pero ahora, al pararse en el centro exacto donde los caminos se abrían en 4 direcciones, sintió que el suelo tenía un pulso, como si bajo la tierra algo respirara. No sabía por qué había ido, no llevaba rumbo, solo sabía que debía estar allí. El aire era más denso, los árboles alrededor, torcidos por el viento, parecían estarse inclinando hacia ella. Se agachó y tocó la tierra con la yema de los dedos. Estaba caliente, como si acabara de pasar un incendio, y sin embargo todo estaba seco, ni una brisa. Cuando se incorporó, notó un detalle que le hizo tragar saliva. Una hilera de hormigas negras atravesaba el cruce, pero al llegar a sus pies daban la vuelta. Ninguna cruzaba donde ella pisaba. Se alejó unos pasos. Las hormigas retomaban su camino. Volvió a pisar, se desviaban. Era como si su presencia alterara la conducta de lo más básico. El cielo comenzaba a aclarar cuando decidió volver. No había pronunciado palabra en todo ese tiempo. En el camino de regreso no cruzó a nadie, pero juraría que, en un momento, alguien la observaba desde el maizal abandonado. Volteó de golpe. Nada. Solo un espantapájaros inclinado, con sombrero roto y un brazo colgando. Al llegar a casa, doña Remedios estaba sentada en la cocina, tomando café. No preguntó a dónde había ido. Solo le sirvió una taza, sin mirarla a los ojos. Josefina se fue directo a su habitación. Al desvestirse, notó que la bastilla del vestido estaba húmeda y sucia, con barro. Pero no había lodo en el camino, ni lluvia en días. Se sentó en la cama, aún sin entender lo que sentía. Era como si hubiera regresado de un lugar donde el tiempo no funcionaba igual, donde algo antiguo la había estado esperando. Esa tarde, doña Remedios limpió el umbral de la puerta con limón y sal. No dijo nada, pero en su corazón sabía que la nieta había despertado algo, o que algo simplemente había respondido. La primera en notar algo fue Rosa Elena, vecina de toda la vida, de esas mujeres que barren la banqueta más de lo necesario para enterarse de lo que ocurre. Una noche, mientras cerraba la cortina de la cocina, vio a Josefina en el patio trasero, sola, parada junto al árbol de guayaba. No parecía estar rezando, ni simplemente contemplando la noche. Hablaba, movía las manos como si discutiera. Hacía pausas, como si alguien le respondiera desde la oscuridad, pero allí no había nadie. A la mañana siguiente, Rosa Elena se lo contó a doña Remedios, mientras le entregaba un tamal de elote. La vi, comadre. Tu nieta estaba hablando con el aire, como si hubiera alguien más ahí. Me dio escalofrío, la verdad. La anciana no mostró sorpresa. Solo recibió el tamal con gratitud y murmuró un gracias seco antes de cerrar la puerta.
En cuanto entró, buscó el carbón bendito que guardaba desde el último día de las ánimas. Lo encendió y lo colocó en un anafre junto a la puerta principal. Luego roció agua con sal sobre los marcos de las ventanas y rezó una oración que no pronunciaba desde que enviudó. No dijo nada más. Josefina la observaba desde el pasillo, sin emitir sonido. Esa misma tarde, Josefina tomó su cuaderno viejo y escribió durante horas. No eran relatos ni cartas, solo frases sueltas, muchas sin terminar. Estoy lista, dime cuándo, lo acepto todo. Cada línea parecía parte de un diálogo, como si alguien le dictara y ella solo obedeciera. Guardó el cuaderno dentro de la funda de una almohada y cerró la puerta con llave. Esa noche, Uriel, el hijo pequeño de Rosa Elena, cruzó el patio trasero buscando una pelota. Al volver, corrió a su madre llorando. Dijo que había visto a Josefina sentada en la banca de piedra y a su lado un hombre de traje oscuro, alto, que no se movía. Lo que más lo asustó no fue su silencio, sino que no tenía sombra. Estaba parado pero no proyectaba nada, mamá, nada. Rosa Elena volvió a la casa de Doña Remedios. Esta vez la encontró limpiando el altar familiar con agua de ruda. La anciana no negó nada, solo le dijo: los niños ven lo que nosotros ya no sabemos mirar. Esa misma madrugada, la vela del altar en el cuarto de Josefina se apagó sola, aunque no había viento ni corriente. Ella no se sobresaltó. Se quedó sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando la flama consumida. Sus labios se movieron apenas, como si pronunciara un nombre. Luego cerró los ojos lentamente y se recostó sin cubrirse. En el silencio se escuchó algo leve, como un suspiro dentro del closet. Celestún era un lugar improbable para alguien como Josefina. Un pueblo costero, silencioso, lleno de sal en el aire y embarcaciones viejas que crujían con el viento. No había llegado por turismo ni por casualidad. Había tomado un camión de madrugada, sin decirle nada a su abuela, y bajó justo frente al malecón, como si supiera con exactitud a dónde debía ir. Caminó por la arena durante casi una hora antes de sentarse en un pequeño café frente al mar. No pidió comida, solo un vaso de agua y un lápiz. En una libreta gastada escribió una palabra, nada más. Listo. A las 4 en punto, Mauricio Rivas entró al café. Era un hombre mayor, de rostro serio y voz controlada. Propietario de una cadena regional de ferreterías, acostumbrado a negocios, a mujeres ruidosas y a días predecibles. Pero algo en Josefina le desordenó los pensamientos. No fue su belleza, era discreta, sino su quietud. Parecía no esperar a nadie, no necesitar nada. Le preguntó si podía sentarse. Ella alzó la vista y asintió sin expresión. Hablaron poco. La conversación fue sencilla. El clima, el mar, el sabor amargo del café. Pero él no dejaba de mirarla. Había algo en su manera de hablar, en sus pausas exactas, que le generaba una atracción extraña, casi incómoda. Al despedirse, le ofreció llevarla al hotel, pero ella dijo que no se hospedaba en ninguno. Estoy aquí solo por hoy, murmuró. A la mañana siguiente, él volvió al café. Ella también. Esta vez fue él quien escribió una palabra en la servilleta. Quiero. Esa misma semana, Mauricio le ofreció quedarse en su casa. Josefina aceptó sin emoción ni sorpresa. Llegó a la residencia de San Isidro con una mochila pequeña, un libro y un pañuelo en el cuello que nunca se quitaba. Los empleados la recibieron con recelo. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba los espacios. A veces parecía que ya conocía la casa, aunque era la primera vez que la pisaba. No pidió nada especial, salvo una sola cosa. Quería una habitación sin espejos. Dijo que no eran necesarios, que prefería ver las cosas como son, sin reflejos falsos. Mauricio mandó quitar todos. La casa se volvió más opaca, más densa.
Una noche, al ver cómo Josefina observaba el fuego de la chimenea durante más de una hora sin moverse, Mauricio sintió por primera vez una punzada de miedo. No entendía qué era exactamente lo que le inquietaba. Tal vez sus silencios, tal vez que parecía haberlo estado esperando desde siempre. Lo que él no sabía era que Josefina ya lo había soñado. No su rostro, pero sí su voz, su reloj de pulsera y el sonido exacto que hizo la taza al chocar con el plato durante su primer encuentro. Nada era coincidencia, y en el fondo ella lo sabía. Mauricio no era su destino, solo la llave para abrir la siguiente puerta. Desde el primer día que Josefina se instaló en la casa de Mauricio en San Isidro, hizo una petición muy clara. No quería espejos, ni grandes ni pequeños, ni en el baño ni en el dormitorio. Dijo que no los necesitaba. Mauricio, intrigado pero deseoso de complacerla, ordenó que los retiraran todos. Algunos empleados se incomodaron. Una casa sin espejos parecía incompleta, como si faltara algo esencial, pero nadie se atrevió a contradecirla. Los espejos fueron cubiertos con sábanas blancas y guardados en una bodega al fondo del terreno. En su lugar, las paredes desnudas reflejaban sombras que se alargaban al atardecer. La luz parecía más espesa, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentían. Algo en la casa había cambiado desde la llegada de esa mujer de voz suave y pasos silenciosos. Un día, llegó una nueva trabajadora doméstica. Se llamaba Matilde y tenía apenas 19 años. Era inquieta, habladora pero trabajadora. Al tercer día llevó consigo un pequeño espejo de mano que usaba para maquillarse antes de iniciar sus labores. Lo dejó en el baño, sin mala intención, y olvidó guardarlo. Esa noche, Matilde fue al baño a lavarse los dientes. Cerró la puerta, encendió la luz y se inclinó sobre el lavabo. Al levantar la vista, lo vio. Por detrás de su reflejo, parado en la esquina del baño, un hombre delgado, vestido con traje oscuro, sin expresión. Matilde se giró de inmediato. No había nadie. Volvió a mirar el espejo, vacío. Salió corriendo, gritando. Los demás la encontraron temblando junto a la escalera, con los ojos desorbitados y sin poder hablar. Cuando por fin recuperó la voz, dijo que no volvería a entrar a esa casa. Al día siguiente se fue sin cobrar lo trabajado. Josefina la despidió sin reproches. Le entregó un sobre sellado y le deseó suerte con una calma desconcertante. Mauricio intentó hablar con Matilde antes de que se fuera. Ella solo le dijo una frase: no la dejes sola en los cuartos cerrados. Luego abordó un taxi y no se la volvió a ver. Esa noche, Mauricio encontró el pequeño espejo roto dentro del bote de basura del baño. Estaba partido justo al medio, como si lo hubieran quebrado con una fuerza controlada. Lo sacó y lo examinó. El vidrio tenía una grieta que cruzaba diagonalmente la parte donde normalmente estaría el rostro de quien lo usara. Lo arrojó al contenedor y no dijo nada. Josefina, al saberlo, no mostró sorpresa. Los reflejos no mienten, dijo, casi en un susurro. A partir de entonces, nadie volvió a llevar espejos a la casa, pero algunos juraban que en ciertas noches los vidrios de las ventanas reflejaban más de lo que había en la habitación. A veces una silueta, otras un rostro que no era el de ninguno de los que habitaban allí. Al principio, Mauricio no notó los cambios. Pensó que era cansancio, presión laboral, quizás el clima húmedo de Celestún afectando su ánimo. Pero con el pasar de las semanas, su cuerpo comenzó a mostrar señales de agotamiento que no se explicaban. Dormía mal, se despertaba sudando, con el corazón acelerado, sin recordar lo que había soñado. Solo tenía la certeza de que en esas imágenes nocturnas había alguien observándolo desde una esquina oscura, sin rostro, sin voz. Durante el día, Josefina seguía siendo impecable, ordenada,
atenta, con esa calma suya que parecía flotar por la casa. Nunca discutía, pero Mauricio Nunca se enojaba. empezó a percibir detalles que antes no estaban ahí. Sus ojos, por ejemplo, parecían más oscuros en ciertas noches. Su sombra, a veces, no coincidía del todo con la dirección de la luz. Y una madrugada, al levantarse por agua, la encontró sentada en la sala, completamente inmóvil, mirando la puerta cerrada con una expresión que no supo nombrar. Intentó preguntarle qué hacía despierta a esas horas. Ella solo respondió: «Escucho cuando me llaman». Él rió, nervioso, pero esa frase no se le quitó de la cabeza. Una mañana, revisando unos documentos en su estudio, Mauricio se dio cuenta de que había comenzado a esconder cosas. Papeles bancarios, llaves, notas, como si temiera que Josefina leyera algo que no debía. No entendía por qué lo hacía. Nunca había tenido secretos con sus parejas anteriores, pero con ella, la transparencia se volvió inseguridad. La confianza se transformó en inquietud. Intentó hablar con ella en tono conciliador. Le dijo que se sentía extraño, como si la casa ya no fuera la misma. Josefina lo escuchó sin interrumpirlo. Al final, simplemente preguntó: «¿Y tú crees que tú sí eres el mismo?». Mauricio no supo qué contestar. Esa noche soñó que despertaba en su cama, pero al girar la cabeza, el rostro de Josefina no era el de siempre. Tenía los ojos completamente blancos y una sonrisa amplísima, como dibujada con tiza sobre piel. Despertó gritando. Josefina estaba de pie al lado de la cama. Le ofreció agua sin decir palabra. Los días siguientes se tornaron más densos. Mauricio comenzó a beber más. El alcohol lo calmaba, o al menos lo convencía de que nada raro ocurría, pero ya evitaba estar solo con ella por mucho tiempo. Una parte de él la amaba, otra le temía, y la más profunda ya no sabía diferenciar una cosa de la otra. Una tarde, al verla salir con su vestido blanco hacia el río, le preguntó con voz áspera: «¿Qué buscas ahí todas las tardes?». Josefina se detuvo, lo miró y respondió: «Lo que dejé a medias». No dijo más. Esa misma semana, Mauricio murió en su escritorio, con los ojos abiertos y las manos crispadas. El informe médico habló de un infarto fulminante, pero la empleada que encontró el cuerpo aseguró haber sentido un frío antinatural en la habitación y juró que al entrar, la silla giraba sola. Después de la muerte de Mauricio, la casa quedó más silenciosa que nunca. Los empleados seguían trabajando, pero evitaban cruzar miradas con Josefina. Ella no lloró, no pidió misa ni velorio, ni siquiera hizo un comentario sobre lo ocurrido. Al día siguiente del entierro, salió de la casa vestida de gris claro y caminó, como siempre, hacia la orilla del río San Bartolo. Ese trayecto lo hacía cada tarde. Salía sola, sin celular, sin libro, sin compañía. Caminaba despacio, como si contara los pasos. Al llegar al borde del río, se sentaba en una banca de piedra y permanecía inmóvil. Algunos decían que meditaba, otros aseguraban que hablaba sola, pero los pescadores del lugar sabían que había algo más. Don Hilario, uno de los más viejos, contaba que cuando Josefina llegaba, el agua dejaba de moverse. Las ramas no crujían, los pájaros callaban, como si el entorno reconociera su presencia y se preparara para algo. Una vez, Hilario pasó cerca y le pareció escuchar dos voces, aunque ella estaba sola. La otra voz era grave, lenta, como si viniera desde debajo del agua. Los rumores crecieron. Una noche, un grupo de adolescentes se atrevió a seguirla a escondidas. Se ocultaron entre los árboles y observaron desde lejos. Juraron que, en un momento, Josefina se puso de pie, abrió los brazos y dijo algo en un idioma que no entendieron. Entonces, una sombra se formó detrás de ella, sin forma definida, pero claramente separada de su cuerpo. Al regresar al pueblo, uno de los muchachos no habló por 3 días. Solo lloraba. Una tarde,
Un niño llamado Mateo, de apenas 8 años, se extravió mientras jugaba cerca del río. Cuando lo encontraron, horas después, estaba sentado en la misma banca donde Josefina acostumbraba quedarse. El niño no tenía heridas ni signos de maltrato, pero su ropa estaba mojada y en la palma de la mano llevaba dibujado con tierra un símbolo que nadie pudo descifrar. Dijo que una señora muy bonita le había dicho que esperara ahí, que no se moviera, y él obedeció. Josefina nunca negó haber estado cerca, solo dijo que vio al niño solo y lo acompañó hasta que llegaron los adultos. Pero los ojos de Mateo no mentían. No hablaba de una mujer cualquiera, hablaba de alguien que le había dado miedo y calma al mismo tiempo. Después de eso, la gente del pueblo comenzó a evitar el río por las tardes, y aunque nadie la enfrentó directamente, muchos bajaban la mirada cuando se cruzaban con ella. Josefina, sin embargo, seguía igual, elegante, serena, con un pañuelo nuevo cada día. Parecía estar esperando algo, no con ansiedad, sino con certeza, como si su presencia junto al río fuera parte de un trato, uno que aún no había terminado. Después de la muerte de Mauricio Rivas, nadie volvió a ver a Josefina en público por semanas. La casa de San Isidro permanecía cerrada por fuera, pero dentro siempre había luz. Las cortinas nunca se abrían. Los empleados fueron despedidos uno a uno. La jardinera, el cocinero, incluso el conductor. Todos se fueron sin escándalo, con indemnización en mano y una cláusula de silencio que nadie se atrevió a romper. Una vecina, doña Lidia, decía que en algunas noches veía la silueta de Josefina en la ventana del segundo piso, de pie, quieta, como si vigilara algo en la oscuridad. Otros aseguraban que ya no vivía allí, que se había marchado al extranjero. Pero los pescadores del río San Bartolo sabían la verdad. Ella seguía yendo cada tarde. No todos la veían. Era como si solo algunos pudieran percibir su figura caminando junto al agua, con ese paso pausado, elegante, envuelta en un vestido claro y un pañuelo distinto cada día. Nunca repetía colores, nunca miraba atrás, solo al río, siempre al río. Los niños evitaban acercarse, decían que no les gustaba su sombra, que a veces su reflejo en el agua no hacía lo mismo que su cuerpo, que sonreía cuando ella estaba seria, que movía los labios cuando ella permanecía en silencio. Una tarde, un anciano que pasaba por el puente la vio desde lejos. Dijo que Josefina no estaba sola. A su lado, parado con las manos detrás de la espalda, había un hombre delgado, de traje oscuro, sin rostro. Lo describió como una ausencia vestida. Cuando volvió al pueblo, se desmayó en plena calle. Doña Remedios ya no vivía para escuchar lo que se decía. Había muerto en su cama, con el rosario entre los dedos y una vela apagada junto a la cabecera. Sus últimas palabras fueron apenas un murmullo. La está llamando otra vez. Con el tiempo, el caso de Mauricio fue olvidado. La casa de San Isidro fue vendida a una familia de Guadalajara que nunca llegó a habitarla. Dijeron que se sentían incómodos en las visitas, que el lugar estaba demasiado callado. Josefina desapareció oficialmente. No hubo trámites, ni búsqueda. Simplemente dejó de ser parte del mundo visible. Pero aún hoy hay quienes juran haberla visto. Siempre al anochecer, siempre junto al agua y siempre sola. Algunos la nombran con temor, otros con respeto, pero todos coinciden en lo mismo. Ella obtuvo lo que pidió, lo tuvo todo: belleza, poder, presencia, deseo, pero también pagó el precio, porque los tratos con lo que no se ve nunca son gratuitos. Y en Celestún, cuando se habla de ella, solo en voz baja por si acaso, hay una frase que todos repiten: el río no guarda secretos, solo los sostiene, y ella sigue esperando.